Cordial saludo. Mi nombre es Orlilesid González Villegas, doctorante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. En el día de hoy voy a compartir con ustedes mi matriz epistémica de constructo teórico de competencias ciudadanas para la educación del desarrollo sostenible del docente de básica primaria. El docente facilitador de este proceso, el doctor Ernesto de la Cruz. Este trabajo se desarrolla en la unidad curricular Epistemología de la Educación. Este es mi matriz epistémica que parte del contexto de la problemática del institucional, donde se aborda el problema de la desarticulación del currículo institucional con las necesidades que la sociedad del siglo XXI, los enfoques que desde el Plano Nacional de Desarrollo, desde la UNESCO, desde la ONU, quieren fomentar hacia el desarrollo del pensamiento crítico, hacia las habilidades para resolver problemas de la sostenibilidad ambiental. Esta matriz tiene como estudios previos, desde el contexto internacional, una propuesta denominada Aproximación Teórica de una Conciencia Ecológica en los Docentes de Educación Ambiental en la UPEL. Esta propuesta también fue desarrollada, esta tesis de investigación fue desarrollada por Cáceres en el año 2024 en la Universidad Pedagógica Experimental UPEL, específicamente en el contexto del Instituto Pedagógico Gervasio Rubio. Llegaron a las siguientes conclusiones que nos permiten robustecer esta propuesta de investigación, ya que ellos dan elementos claves que permiten preparar a los docentes hacia la promoción de prácticas sostenibles. En cuanto al segundo estudio, que se desarrolla en la Universidad de Pereira, también es otro estudio doctoral desarrollado por García, donde promueve una fundamentación pedagógica para desarrollar una competencia de la escucha hacia la formación de una ciudadanía, perdón, de los estudiantes universitarios en Colombia. A las conclusiones donde se llega es que esta tesis argumenta que la pedagogía de la escucha está basada pues en el reconocimiento mutuo, en la valoración de la palabra y el diálogo, lo cual son esenciales para desarrollar y promover competencias ciudadanas y llegar entonces sí a el desarrollo de una ciudadanía más activa. En cuanto a los referentes teóricos, pues las teorías que se han seleccionado están orientadas hacia la escuela y la educación para la ciudadanía global, una mirada transformadora. Es una teoría de paz del año 2007, donde se desarrollan las categorías de ciudadanía global y educación global. Bueno, en esta parte es importante porque se apoya en los postulados de Paulo Freire, esa pedagogía del amor, esa pedagogía humanista, que considera que la educación debe fomentar cuestionamientos de la estructura de poder, la desigualdad, la exclusión. Es decir, que él aboga por la capacidad del ser humano de reflexionar, de ser asertivo. Entonces, es lo que lo hace que el ser humano pueda actuar éticamente en una sociedad. En cuanto a la convergencia, pues este estudio identifica una falta de formación de competencias profesionales necesarias para aplicar la educación de desarrollo sostenible, situación que se asemeja mucho al planteamiento del problema que les comenté anteriormente en el contexto de la institución educativa técnica Crisanto Luque. En cuanto al otro referente teórico, habla de desarrollar prácticas reflexivas en el oficio de enseñar. Para Ramón 2004. En esta categoría, él desarrolla la práctica reflexiva, la profesionalización docente y la razón pedagógica. En cuanto a la teoría, específicamente se centra sobre la importancia de una práctica reflexiva del maestro. Es decir, que este estudio dice que el maestro debe tener esas capacidades, esas cualidades de transformar su práctica y adaptarla según las necesidades del contexto. Eso es lo que hace referencia. El maestro debe ser un maestro innovador que debe cambiar frente a los nuevos retos que la sociedad le impone. En cuanto a la matriz epistémica con referentes metodológicos, tenemos entonces aquí a Calderón 2022, que habla sobre los constructos teóricos sustentados en la neuroeducación como fundamento de las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las competencias ciudadanas. También en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental,
en el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio, en Venezuela. El propósito, generar constructos teóricos sustentados en la neuroeducación. Como estamos hablando de la metodología, ellos van a utilizar una metodología con un paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo, con un método fenomenológico. Las técnicas y los instrumentos a utilizar están basados en la entrevista a profundidad y se utilizará también el guión de entrevista a profundidad. Los participantes también serán 3 docentes de educación secundaria y 3 coordinadores y 3 estudiantes. En cuanto al análisis metodológico, se sustenta en la integración de los principios de la neuroeducación en la praxis pedagógica para el fortalecimiento de la enseñanza de las competencias ciudadanas en la educación secundaria. Fíjense que este sustento teórico nos habla, o esta metodología, nos habla de esa realidad como construcción social. O sea, todos los elementos que emergen de esta teoría son productos de las vivencias que el investigador tuvo en el contexto involucrado junto con sus actores sociales. El otro estudio nos habla también de Cuello González del 2024, que es un corpus teórico para la promoción de las competencias ciudadanas bajo las premisas de la reflexión crítica y el modelo constructivista sociocultural en estudiantes del departamento de Sucre, Colombia. Vamos a abordar un poquito aquí de la metodología porque fíjense que también nos están hablando de un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, de un método hermenéutico con técnica entrevista en profundidad, un instrumento que es un guión de entrevista a profundidad y donde ellos van a hacer una triangulación de la información. En el análisis metodológico que se puede hacer de esta propuesta es precisamente que las realidades se construyen desde la misma sociedad, desde el mismo contexto donde se desenvuelve, donde se desarrolla. Aquí en esta propuesta es interesante porque esta metodología es importante porque el investigador está inmerso en el problema, hace parte de la situación, pero simplemente es un transcriptor de la información. Él simplemente toma la información tal cual como se le presenta y así pues tiene la posibilidad de publicar. Esta metodología permite anclar mi propuesta en las realidades locales de los estudiantes y los docentes, reconociendo el contexto social y cultural que tiene. Entonces, me veo inmersa en mi propuesta, me veo inmersa investigando el problema dentro de mi comunidad, dentro de mi institución educativa para plasmar la situación tal cual los docentes la viven, como la sienten. Aquí he finalizado mi propuesta. Aquí están los referentes teóricos. Le doy las referencias que sustentaron esta propuesta. Le doy las gracias a ustedes por escuchar. Que tengan una feliz tarde.